Buenas tardes, hoy los saludamos desde el centro de la ciudad de Cali. Los invitamos para que nos acompañen durante los próximos 30 minutos en una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP, tú tienes derecho a defender tus derechos. Bajo el argumento de optimizar y hacer más eficaces los servicios financieros que presta la nación, el gobierno anunció la creación de un holding financiero para unificar la administración de 18 empresas estatales. Sin embargo, lo que aquí se esconde es la privatización, el despido de los trabajadores y la entrega de los recursos públicos al capital privado. El Plan Nacional de Desarrollo en el artículo 333 le otorgó facultades extraordinarias al presidente Iván Duque para hacer ajustes a la administración pública. Con esta facultad, el gobierno anunció la creación de un holding financiero estatal que unificará y administrará 18 entidades, un holding financiero que disfraza la venta y privatización de las empresas públicas. Es toda una estructuración de este holding para facilitar la privatización o de todos estos sectores o de todas estas empresas o de algunas empresas o para estarle echando mano a estas empresas representadas con cerca de 80 billones de pesos. Requiere de su concentración, de su articulación en una sola entidad como el holding, precisamente para facilitar su venta. Iván Duque se propone hacer la segunda parte del programa de renovación de la administración pública que inició en su primer periodo de gobierno el expresidente Álvaro Uribe Vélez y que consiste en disminuir el tamaño del Estado, lo que para la CUT pondría en riesgo 20.000 puestos de trabajo. Significa un riesgo enorme de una masacre laboral porque se concentrarán en una sola administración lo que hoy son 18 entidades que suman alrededor de 22.000 trabajadores que de entrada, aún sin que se dé el siguiente paso que nosotros creemos que se dará, que es el de la privatización, pues dejará por fuera muchos trabajadores de esas entidades. El Fondo Nacional del Ahorro, Colpensiones, el ICETES, el Banco Agrario y la FIDU Previsora están entre las 18 empresas que harían parte de este holding financiero, empresas cuyos recursos hoy maneja el Estado, pero que pasarían a control directo del sistema financiero. ¿Qué va a pasar con todas estas entidades si entran en el juego de la especulación financiera en el país y que para nosotros no presenta ninguna seguridad para todos los millones de colombianos que van a quedar subsumidos en este holding, pero también en el caso concreto de los trabajadores? Los activos de estas 18 empresas tienen un valor aproximado de 80 billones de pesos y en ellas están los ahorros de muchos trabajadores, pero también los recursos que se destinan a la seguridad social y la salud de los trabajadores, como en el caso del magisterio. También nos preocupa enormemente los 350.000 maestros del país. ¿Qué va a pasar con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio? ¿En qué condiciones van a quedar los 350.000 maestros activos y pensionados? Entra en riesgo el ahorro de muchas personas en este país que se han constituido como fondos especiales o como cuentas especiales, como es el caso de Javipetrol, que es maneja el Estado, aunque son recursos que han aportado durante muchísimos años los trabajadores. Según el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, el 24 de noviembre de este año estaría listo el holding financiero público. Lo que no dice es que así se facilita el camino para ofertar los activos del Estado, se reduce los tiempos de venta y se minimiza los riesgos de inversión para las grandes empresas. No queda duda que este gobierno solo legisla a favor del gran capital.
Durante 2 días, los trabajadores de la rama judicial realizaron un paro nacional para exigir al gobierno un mayor presupuesto para su funcionamiento. En Educación y Cultura les contamos cómo se vivió esta jornada en la ciudad de Cali. El incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno y la falta de voluntad política para resolver la crisis por la que atraviesa la rama judicial en el país llevó a más de 55.000 trabajadores y trabajadoras a un paro de 48 horas. Tenemos un hacinamiento en todas las áreas, tenemos una represión de procesos que conlleva políticas de acoso laboral, que conlleva recargas laborales en cada uno de los cargos de los puestos, y hemos solicitado desde hace 8 años un incremento de planta, un incremento en el número de despachos para poder que la rama judicial tenga presencia en los 1.114 municipios del país. Un ejemplo, ejecución de penas, maneja un promedio de 25.000 procesos. Son 25.000 procesos que caen de todos los juzgados penales, municipales, circuitos especializados de la ciudad y que llegan de otras ciudades. 25.000 procesos para 8 juzgados nomás. Durante los 2 días de paro, los trabajadores denunciaron que mientras la demanda de justicia de los ciudadanos viene creciendo, el presupuesto que se requiere no aumenta. Mientras la ciudad y la delincuencia aumentó, se triplicó, los juzgados seguimos estáticos. La misma planta personal, los mismos juzgados, no ha crecido. Aumento de la planta de personal, infraestructura y ayudas tecnológicas hacen parte de las exigencias que hicieron los trabajadores durante los 2 días de paro nacional. A nosotros hoy nos están recortando insumos de papelería, insumos de oficina, no nos entregan bolígrafos, no nos entregan las carátulas, no nos entregan las pestañas, y eso lleva una gran afectación al usuario. En la medida que se amplíen los juzgados, el reparto de los procesos va a ser mucho más rápido, y en la medida que cada juzgado tenga su personal completo, la congestión va a ser mínima. A pesar de la crisis que existe en este sector, el gobierno nacional, en lugar de aumentar los recursos para el próximo año, los disminuye. El gobierno nacional decretó un presupuesto para la rama judicial en el Plan General de Desarrollo relativo al 0.31%. Ese presupuesto no nos alcanza a nosotros, y antes, por el contrario, de nuestro propio peculio tendríamos que nosotros aportar dinero para poder prestar el servicio de manera óptima. El presupuesto de la rama judicial tiene que estar amarrado al Producto Interno Bruto. Ese porcentaje no puede ser inferior al 3%. Una reforma al sistema judicial en el país que garantice el presupuesto y la autonomía para aplicar justicia es otra de las reivindicaciones de los trabajadores. Una reforma que deberá contar con la base judicial, la academia y los ciudadanos. Educación y Cultura. Durante 2 días se realizó en la ciudad de Cali el encuentro de escuelas normales superiores del suroccidente colombiano. Un encuentro que sirvió para analizar, debatir y construir propuestas frente a la política pública de formación de maestros y maestras. 8 escuelas normales superiores de los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca se dieron cita para debatir sobre las problemáticas, necesidades, retos y desafíos que atraviesan como instituciones formadoras de los futuros maestros y maestras del país. Las escuelas normales tenemos muchas dificultades y necesitamos ser reconocidas como instituciones diferentes. Dentro de la política pública estamos siendo concebidas como una institución común y corriente con las otras, y nosotros tenemos una naturaleza específica que es la formación de maestros en este país. El limbo jurídico en que se encuentran las escuelas normales al cumplir funciones de una institución de educación básica y media y al mismo tiempo de una institución de educación superior tiene en crisis pedagógica, económica y existencial a estas escuelas. Nos vemos en un limbo jurídico porque ni somos educación superior, ni somos educación media, ni somos educación técnica. Generalmente los entes territoriales, es decir, la Secretaría de Educación, nos está mirando con la misma óptica que mira a todas las otras instituciones del Estado, es decir, en cuanto a manejo de recursos, en cuanto a manejo de relaciones técnicas. Las escuelas normales superiores que forman los maestros rurales necesitan de unos perfiles docentes muy específicos para formar a su vez a los otros docentes. Se han llevado una cantidad de proyectos
pero llegan a dormir al Ministerio de Educación, porque allá no se quieren complicar con eso, ellos porque saben de que si nos definen ese limbo jurídico, entonces significa que deben de trasladar unos recursos. Los docentes vinculados a las escuelas normales lo rige la normatividad de la educación media, es decir, tienen 22 horas de asignación académica, pero dentro de su actividad no está previsto la investigación. Hay algunas normas que nos impiden avanzar. Por ejemplo, queremos tener un mejor trabajo a nivel de investigación y por las tasas técnicas y el número de horas, eso dificulta. Tenemos unos retos en la naturaleza de ser escuelas normales que tienen que ver con la formación, con la investigación, con la evaluación y con la extensión. Esos 4 ejes fundamentales requieren una estructura administrativa diferente, requieren unos tiempos diferentes para hacer docencia, investigación y extensión. Durante este encuentro se enfatizó en la necesidad de una política pública que se construya desde y para las escuelas normales, que reconozca su trayectoria y saber pedagógico y el papel fundamental como formadoras de los futuros maestros y maestras del país. Esa política pública no debería ser vertical, debería ser de tipo concertado, porque las personas que emanan ese tipo de políticas públicas generalmente lo hacen desde el desconocimiento del trabajo real en las normales. Hoy la educación y la pedagogía están colonizadas por las ciencias de la economía. Es decir, el discurso de las competencias, de la eficiencia, de la eficacia, de la evaluación, de los estándares, pero todo el asunto de la formación, la subjetividad, la experiencia, está siendo desplazada y en ese orden de ideas estamos formando gente para el trabajo, pero no para la vida. En las escuelas normales se encuentran voluntades pedagógicas empoderadas, con ganas de hacer grandes cambios y transformaciones en el ámbito de la escuela y de la pedagogía, pero como no hay una política pública institucional, todas esas voluntades se van diluyendo en la manera que van desapareciendo las personas. De más de 300 escuelas normales superiores que habían, hoy solo quedan 137. En ellas se forman el 80% de los maestros rurales del país. Urge una legislación propia para estas instituciones que permita superar las dificultades por las que atraviesan. Aquí se juega el futuro no solo de las normales, sino también de la formación de los maestros y la educación del país. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Cultura, una cita semanal con la actualidad sindical, la cultura y la educación. Un programa del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEV. La institución educativa San Juan Bautista de La Salle realizó el foro Convivir para Vivir la Diferencia, un espacio que desde hace 6 años reúne a estudiantes, docentes, padres y madres de familia para promover la convivencia escolar. Estamos aquí en un foro por la convivencia, manejando la ira, ya que vivimos en un entorno en el que hay muchas fronteras invisibles y mucha frontera entre la gente del sector, entonces lo hacemos con el fin de que los estudiantes mejoren su calidad de vida, mejoren sus emociones y más que nada que aprendan a convivir con los demás. Desde hace 6 años, la institución educativa San Juan Bautista de La Salle fomenta la convivencia escolar, un trabajo articulado con estudiantes, madres, padres de familia y líderes de la comunidad. Estamos en un territorio que tiene fronteras invisibles y eso hace que falten muchos los estudiantes y tenemos estudiantes de todos los grupos. Entonces eso hizo de que nosotros viéramos la necesidad de hacer trabajos que les enseñara a vivir a ellos en el mismo espacio. En la institución les están enseñando a que se respeten, a que miren los problemas desde otra perspectiva, enseñándolos a ellos a respetar las señas que hay en el colegio, sus maneras de pensar,
su sexualidad, su religión. Este año la institución realizó el 6º foro de convivencia escolar, Convivir para vivir la diferencia. Cerca de 70 estudiantes y 5 madres de familia de las diferentes sedes participaron de esta jornada que incluyó actividades recreativas y un taller sobre herramientas para el manejo de la ira y el control de las emociones. Aprendemos el manejo de la ira porque es importante para mejorar la convivencia en la sociedad y en la escuela. Yo aprendí a escuchar, aprendimos sobre la rabia, a controlar nuestras emociones. ¿Qué aprendí hoy? A trabajar en equipo, a controlar la ira, a sabernos manejar. Importante porque sale de la rutina escolar a estar en un lugar, en un ambiente calidoso y sobre todo que se recrea y aprende. Y con este aprendizaje puede enseñarle a sus otros compañeros. No se trata de simplemente, digamos, llegar a sancionar a estudiantes que tengan dificultad de convivencia escolar, sino que hay que darles herramientas para mejorar, ya que nuestro objetivo, nuestra misión es el desarrollo integral del niño. Enseñar a los estudiantes a manejar el conflicto a través del diálogo y el respeto es una tarea que lidera la institución educativa San Juan Bautista de La Salle y que sigue siendo la apuesta de los maestros y maestras por hacer de la escuela un territorio de paz. Las 3 centrales obreras más grandes del país se reunieron en Bogotá para construir la agenda de lucha y movilización frente a la reforma laboral y pensional que anunció el gobierno nacional. Primero, la gran reforma pensional y laboral para todos los sectores en el país. Tenemos que salir a la gran movilización de la lucha frente a la reforma del gobierno. Segundo, el tema de la modificación de la edad de pensión. El gobierno ha radicado un sinnúmero de proyectos, pero por su conveniencia electoral fue retirado los proyectos del debate en el Congreso de la República. Pero próximamente serán iniciados nuevos proyectos de ley para atentar contra la reforma y contra la forma de contratación en Colombia. Tercero, vamos a llegar a una nueva etapa de contratación, donde la contratación va a ser por horas. Contra esas 3 arremetidas hemos construido una agenda de movilización y lucha entre todos los trabajadores, agenda que desarrollamos en esa Junta Nacional y esperamos que en el Valle del Cauca estén atentos a los llamados de su organización sindical, del SUTEP y de la CUT para la gran movilización que tendremos que enfrentar los trabajadores. El 8º Festival de Teatro y Danza de las Instituciones Oficiales de Cali, organizado por el Donald Rodrigo Tafur, reunió a docentes y estudiantes en torno al arte y la cultura, un escenario para visibilizar nuevos talentos. Durante una semana, 32 instituciones educativas de la ciudad de Cali hicieron parte del 8º Festival de Teatro y Danza organizado por el Donald Rodrigo Tafur. Es muy importante porque es un festival de participación, no es un festival de premios, no es un festival donde vengan por primer premio, segundo premio, mejor actriz, mejor actor de reparto, no, para nada. Vienen porque cada docente trata de buscar todas las posibilidades de mostrar su quehacer colectivo, lo que hace cada uno en sus aulas. Es una herramienta bastante importante, digamos, el promover este tipo de cultura artística o esta cultura ciudadana más que todo en los estudiantes, digamos, como un aspecto para sus vidas de conocer una vocación más. Este evento busca descubrir y desarrollar el talento de los estudiantes y fomentar la formación de las artes escénicas y las danzas en las instituciones educativas oficiales de la ciudad. Es algo muy bueno para nosotros como estudiantes, estar en un colegio que brinda estos espacios, que traen a otras instituciones y comparten lo que es el arte y esto tan bonito que es el teatro. Nos ayuda a aprender mucho el arte, lo que significa el arte, cómo podemos vivir aquí en armonía, en paz y cómo la gente, los muchachos aprenden y sacan un talento increíble. Es bueno que integren el teatro porque pues ahí lo tenemos totalmente cerca, lo tenemos a la mano. Nos ayuda a liberar nuestra parte artística y nos motiva a dejar a un lado muchos nervios, ¿no?
El Festidonal es un evento que se realiza gracias al trabajo y el esfuerzo de la comunidad educativa, un evento que cada año hace del arte una herramienta de transformación. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo. El SUTEP continúa capacitando a los docentes en todo el departamento. Esta vez el corregimiento de Mulaló fue sede del foro Retos de la Educación y Políticas Públicas en el municipio de Yumbo. Nos hemos propuesto descentralizar todos los eventos que tengan que ver con las diferentes secretarías especiales que tengan nuestra organización sindical SUTEP. ¿Por qué se escogió Mulaló? Mulaló es un museo aquí en Yumbo donde se concentran la mayoría de las partes de la población afro o la población etno. Entonces por eso se quiso contextualizar y hacer el evento aquí en este museo de Mulaló. En este foro el Consejo Comunitario del Corregimiento de Mulaló destacó la necesidad de una política educativa para que la escuela avance en la reivindicación de los derechos de los pueblos y reconozca su ancestralidad. Una educación que sea pertinente, que responda a las necesidades de las comunidades étnicas y que reivindique, digamos, ese diálogo entre el saber disciplinar y el saber ancestral como elemento fundamental para la consolidación de la identidad de las comunidades étnicas del país. Durante esta jornada se planteó que la política etnoeducadora debe reconocer y valorar la diferencia y garantizar una educación integral. Hay unas realidades y unas particularidades y unos sujetos que son los grupos étnicos de protección reforzada, una necesidad de educación propia, pero que esos grupos étnicos no están desarticulados del mundo, que estamos en el mundo y que de alguna manera tenemos que interpretarlo también desde el conocimiento y desde ese saber disciplinar. Los docentes etnoeducadores tienen la responsabilidad de investigar y conocer la historia de los pueblos, su sabiduría y el aporte en la construcción y desarrollo del país, para generar proyectos pedagógicos que cuenten la historia real y no la historia oficial que por siglos nos han contado. La escuela necesita generar proyectos y trabajos que permitan que los estudiantes en su interactuar, en sus aprendizajes, encuentren inmerso todos los conceptos desde lo etnoeducativo. Los pueblos étnicos no tienen acceso a una educación pertinente a su cultura, su contexto y su cosmovisión. Por eso, uno de los retos más importantes es la construcción de una política etnoeducadora participativa que reconozca la educación propia, comunitaria e intercultural. No es solamente una colección de técnicas para investigar y actuar o participar, sino también una filosofía de vida, que aquel que la ejecuta a la IAP es un sentipensante que sabe combinar el corazón y la cabeza. Compañeros y compañeras maestros del departamento del Valle del Cauca, reciban un cordial saludo de parte de nuestra organización sindical SUTEP. El pasado sábado pudimos nosotros realizar la convocatoria que hicimos para los maestros y las maestras 1278 de la zona sur del departamento del Valle del Cauca. En esa reunión asistieron los maestros de esos municipios y pudimos tocar los temas que nos planeamos. Primero, lo relacionado con las pensiones para los maestros 1278, de igual manera lo relacionado con la evaluación diagnóstica formativa y la evaluación de desempeño, pero también pudimos realizar la encuesta para los maestros 1278 con relación a la evaluación diagnóstica formativa. Queremos hoy felicitarles y agradecerles por haber escuchado la convocatoria de nuestra organización sindical.
Lo que pretendemos con estas convocatorias es prácticamente hacer un empalme generacional. Eso significa que los maestros antiguos, los maestros 2277, podamos ir formando, podamos ir capacitando a estos nuevos maestros que van a ocupar nuestros lugares, pero no para que los antiguos nos quedemos tranquilamente en nuestra casa, sino que por el contrario, conjuntamente podamos seguir luchando y defendiendo la educación pública colombiana. Este encuentro lo vamos a realizar también en la zona centro del departamento del Valle del Cauca, donde vamos a dar a conocer las fechas probablemente en la próxima semana, donde esperamos que también podamos concurrir a ese llamado de nuestra organización sindical. Vamos a estar unidos defendiendo la educación pública, vamos a estar capacitando para fortalecimiento de la organización sindical. Un cordial saludo a todas las comunidades educativas del Valle del Cauca y en especial a nuestros compañeros maestros. Comentarles a todos que desde el día de hoy hasta el próximo miércoles estará desarrollando en la ciudad de Santiago de Cali la fase zonal regional de los Juegos Nacionales del Magisterio. Aquí tendremos departamentos como Cauca, Nariño, Quindío y obviamente nuestro departamento del Valle enfrentándose en disciplinas deportivas como son fútbol sala, fútbol, baloncesto y voleibol. La invitación es para que vengan, observen los encuentros y obviamente apoyemos a nuestros compañeros deportistas. Los escenarios donde se van a desarrollar estos juegos son voleibol en el Coliseo de la Escuela Nacional del Deporte, fútbol sala en la cancha de hockey, fútbol en canchas panamericanas y baloncesto en el Coliseo Evangelista Mora. Todos tomados de la mano, unidos, vamos a apoyar los Juegos Zonales Nacionales del Magisterio, algo que nos ganamos al calor de la lucha y la movilización. Allí estará el Valle del Cauca y esperamos que nos representen con honores y podamos clasificar a la final nacional que se lleva a cabo en Bogotá en el año 2020. Al cierre de nuestro programa, el informe semanal a cargo del licenciado Guillermo Ordóñez, actual presidente de la organización sindical. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Acabamos de terminar la inauguración de los Juegos del Magisterio. Esperamos la participación masiva de los maestros apoyando a los equipos de su preferencia. Rechazamos de manera enérgica dos propuestas del gobierno nacional. Una que es el holding financiero que pretende agrupar a la fiduprevisora con otras empresas del Estado, permitiendo o facilitando su enajenación. Eso no lo vamos a permitir. El magisterio debe estar en pie de lucha para no permitir que nos quiten a la fiduprevisora a la que maneja nuestros recursos. Eso es altamente preocupante. Y anunciamos que si el gobierno insiste en esto, nos iremos a paro. Asimismo, rechazamos la pretendida reforma laboral y los borradores que están presentando empresas como Fenalco en el sentido de precarizar la parte laboral, contratando por horas, eliminando domingos y festivos, etc. Es el colmo que en este país se siga pretendiendo decir que se deben hacer reformas laborales y fiscales con el pretexto de que va a generar empleo. El desempleo en Colombia sigue creciendo. Ese gobierno es incapaz de detener el desempleo en Colombia. A pesar de que le ha dado todos los beneficios a las empresas, eso no se traduce en la realidad. Muchas gracias. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita el próximo lunes a las 6 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Nos vemos en una próxima emisión.